Bueno, ¿ya están todos o sí? ¿O falta alguien? A ver, somos 25 de 35, Doc. Bueno, esperamos 2 minutos. Ok, Doc. Empezar con pues, habíamos comentado que íbamos a iniciar con esófago, ¿no? Vamos a hablar acerca de esófago. Nos vamos a meter, pues hay puntos muy importantes que quiero que se sepa antes de ver las patologías propias del esófago. Tenemos que ver primero su anatomía, fisiología, y en su anatomía pues tenemos que ver la histología, su irrigación, para poder determinar las patologías propias del esófago. Entonces es muy importante que sepamos eso para ya hablar de patología. Si no sabemos eso, no tiene caso. ¿Queda claro? Entonces vamos a empezar con esto. Entonces les dejé estudiar, bueno, leer un poquito de esófago. La pregunta del millón es, ¿me escucho? Sí, Doc. Claro, conciso, Sí, preciso. Doc. Vamos a hablar ¿se ve mi pizarrón? sí se ve. Doctor, sí se ve. ¿Sí? Bueno. Sí, Doc. Entonces, el esófago, por la posición que tiene, las estructuras que se relacionan con él, las estructuras que atraviesa, es importante saberlo porque de eso depende lo que vamos a estudiar. Siguiente. Tenemos que saber cuánto mide el esófago de longitud. ¿Ustedes tienen idea cuánto mide el esófago? 40 centímetros. 40 centímetros. ¿Es mucho? De 25 a 30 No, centímetros. 36. De 22 a Es un 25 promedio de centímetros. 25 A a 30 25. centímetros. Ese es el promedio que mide el esófago. El esófago inicia, tenemos 3 referencias anatómicas que nos van a decir dónde inicia el esófago. La primera es el Músculo cricofaringio. 1. El segundo, El broncoaórtico. sí, broncoaórtico. Broncoaórtico. no, ¿Mm? el cartílago Cartílagos cricoides. mayores. De T1 a T10. El cartílago cricoides, uno de los dos, nos vamos a imaginar de perfil, el cartílago cricoides, 1, la compañera dijo, ¿qué músculo? Cricofaringio. Músculo cricofaringio, y tenemos otra estructura que se llama la cervical 6. Si nosotros trazamos una línea imaginaria, ahí inicia el esófago. Lo que está arriba se llama laringe o laringofaringe. Lo que está abajo es el esófago. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, Es Doc. el esófago. Entonces, mide aproximadamente de 25, algunos dicen hasta 32 centímetros, de 25 a 32 centímetros. Presenta, algunas literaturas dicen 4, nosotros vamos a aprender que tiene 3 porciones. Tiene 3 porciones. Una está ubicada obviamente aquí en esta región que es el cuello. Por lo tanto, todo lo que es cuello se dice que es cervical. Cervical. Entonces tenemos nuestra porción
cervical a este nivel, cervical, luego se hace Torácico. torácico Ah, y por último Abdominal. 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 se hace abdominal. 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 Se hace abdominal. Ajá. Esas son las tres porciones. Cervical, torácico y abdominal. Este esófago tiene tres porciones y esas tres porciones, en esas tres porciones vamos a encontrar otras tres características que es muy importante, sobre todo en los niños. ¿Sí? ¿Por qué en los niños? Porque los niños son la mayoría de los que tragan moneda, alguna semilla. Tiene tres estrechamientos fisiológicos, son naturales. Tres. Uno, en la unión faringe-laringe con esófago, es decir, en la unión faringoesofágica, que es exactamente aquí donde está el músculo cricofaringio, cartílago cricoides, ahí tenemos un estrechamiento. Tenemos tres estrechamientos. De esos tres estrechamientos, aquí es el más angosto de todo el esófago, de toda la longitud del esófago. Aquí es el estrechamiento más angosto, el más angosto de todo, es la parte más angosta del esófago. Por lo tanto, cuando un niño se traga una moneda, no esperen encontrarlo aquí abajo, no esperen encontrarlo a nivel torácico. Lo más probable es que lo vamos a encontrar a nivel cervical, Cervical. en la unión faringoesofágica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a encontrar ahí? Porque es el primer estrechamiento que tenemos. Obviamente, porque es el mayor estrechamiento del esófago. Tiene un diámetro promedio de 1.4 centímetros, es decir, 14 milímetros es el promedio. 14 milímetros. La mayoría de las monedas de a peso, ahí la vamos a encontrar. Esas monedas las podemos sacar vía endoscópica o bien con una técnica de una zona Foley. Ahí, si vamos a tener la oportunidad, vamos a ver cómo se hace la técnica. Bueno, el segundo estrechamiento, y que si logra pasar muy seguramente va a pasar el torácico y muy seguramente va a pasar el abdominal. Si pasa esto, pasa los demás. El segundo estrechamiento se va a dar donde se bifurca La aorta. donde se bifurca. Ajá. Bueno, también, pero principalmente va a estar dado por el bronquio izquierdo. Ajá. Va a estar dado por el bronquio izquierdo y también por la aorta descendente, que hacen una pequeña compresión sobre el esófago, y eso da un estrechamiento. Pero este estrechamiento va de 1.5 hasta 1.17. No hay dificultades. Y la otra va a estar dada aquí, en la unión del esófago con el estómago, en la unión del esófago con el estómago. He recetado clase. ¿Cómo se llama esa unión? Es la línea Z. Gastroesofágica. Gastroesofágica. ¿Queda claro? Sí. Ese estrechamiento va entre 1.6 a 1.8 o 18 milímetros. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Este estrechamiento superior y este
este estrechamiento inferior van a estar regulados por dos estructuras. Cruz Romero, ¿qué estructura cree usted que regula el estrechamiento superior? El esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior. Y tú, Eduardo, abajo, ¿quién regula ese estrechamiento? El ¿Quién? esfínter Eduardo. esofágico inferior. ¿Cuál El Eduardo? esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior. Ajá. ¿Queda claro esto? Muy bien. Tenemos que diferenciar la histología, que de eso depende las patologías que vamos a tener. Ajá. ¿Qué diferencias histológicas vamos a encontrar en el esófago? Eso es importante para que podamos hablar de displasias, tumoraciones. Eso es importante. Ajá. Entonces, histológicamente, ¿cuál es la diferencia en las porciones del esófago? ¿Cómo se diferencian? En la porción superior hay presencia de músculo estriado. En la porción inferior, músculo A ver, liso. espérame, porque no escucho nada. Vamos a ver. No tengo mucho volumen. A ver. ¿Ahora sí, cómo está? En la porción superior del esófago hay presencia de músculo estriado. En la porción inferior, músculo liso. Y en la porción del medio es mixto. Muy bien. Recuerden eso. Arriba es músculo Estriado. 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 En la parte inferior es músculo Liso. liso. Esa es la diferencia histológica a nivel muscular. Pero tenemos otras diferencias. Eso es a nivel muscular. A nivel de mucosa, ¿cuál es la diferencia? Que a nivel del esfínter esofágico inferior ya hay células columnares, gástricas, ¿Y arriba? epitelio plano estratificado, cuboide, Escamoso. 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 Esa es la diferencia histológica a nivel muscular y a nivel de la mucosa. Existe otro cambio importante a nivel tisular. ¿Cuál es esa diferencia? A ver. Los Esa ya es- pliegues y la coloración. No, eso no me interesa. Me interesa lo histológico. Tienen diferente mucosa, tienen diferente músculo, hay diferencia muscular. Doctor, ¿sería Dígame. el plexio nervioso el plexio nervioso en cada No. una? No. No, porque en uno es de Auerbach y el otro de Meissner. No. Las glándulas exócrinas que se encuentran superior, las glándulas exócrinas que se encuentran en la parte superior. No, doctora, la diferencia es Ok. que en la cervical, en la torácica, tenemos de afuera hacia adentro adventicia en la cervical y en la torácica. Es decir, esta capa en el estómago, ¿qué sería esta? La más externa, ¿qué sería? peritoneo, Mucosa. No, de afuera hacia Peritoneo. adentro. Mucosa. Externa, peritoneo. Peritoneo o Serosa. 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 El esófago torácico y el esófago cervical no tienen serosa o peritoneo visceral, sino tienen, ¿cómo se llama? El tejido que tiene. la albuginea, Adventicia. A diferencia
del esófago abdominal o intraabdominal, ese sí tiene una recubierta serosa, mínimo, pero lo tiene. Esa es nuestra diferencia histológica. Entonces tenemos desde la serosa adventicia, la capa más externa, muscular, y la diferencia en la mucosa. Son las 3 diferencias histológicas importantes. Por lo tanto, cuando se les pregunte en qué tercio del esófago es más probable que te dé un cáncer epidermoide, aquí. ¿Por qué? Por esto. Lo vamos a ver después. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hablar de algo muy importante en el esófago. Como bien alguien comentó, no sé si es Carlos que comentó, es la inervación. La inervación del esófago. La inervación del esófago se da por 2 sistemas. ¿Cuáles son esos 2 sistemas? El plexo de Auerbach plexo y el nervioso plexo de de Auerbach y de Meissner. ¿No? Sí, pero no. Sistema mientérico. El sistema nervioso Es lo mismo. Los mecanorreceptores. Entérico o Auerbach, mucoso, Autónomo y Meissner o submucoso es lo mismo. Puede ser el Simpático y parasimpático. parasimpático. ¿Cómo? Simpático y parasimpático. Tampoco. Sí, pero tampoco. Mecanorreceptores. Bueno, se lo voy a decir. Motor ¿Cómo? motor y sensitivo, No. doctor. Ya yo lo voy a decir. 1, intrínseco. Y si tengo intrínseco, Extrínseco. ¿verdad que sí? Que es bien fácil. Extrínseco. Intrínseco, extrínseco. Ajá. El extrínseco está dado por 2 sistemas. ¿Cuáles son? Simpático y parasimpático. parasimpático. Ahora sí, simpático y parasimpático. ¿El simpático quién lo da? Las cadenas simpáticas paravertebrales. Los paravertebrales, el celíaco, ¿sí? El esplácnico. ¿El parasimpático quién lo da? El vago. El nervio vago, el principal. Aquí de esto depende la mayor parte de la inervación del esófago, se debe al parasimpático. Y en el parasimpático está dado, obviamente, por el 10º par, el vago. Y a través del vago, tenemos 2 sistemas muy importantes. ¿Cuál es? derecho e izquierdo. Bueno, a través del vago, en la porción superior, sobre todo en la porción superior, vamos a tener 2 sistemas, bueno, 2 ramas importantes del vago que van a inervar al esófago, sobre todo en la porción cervical. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Los recurrentes? ¿Cuál? ¿Los recurrentes del vago? El recurrente y el laringio superior. Son los 2 principales. En una lesión de cuello o en una cirugía de cuello, estos son los 2 nervios que prenden del vago que se pueden lesionar. Ajá. Y esos van a tener repercusiones muy importantes. El anillo superior tiene 2 ramas. Una intrínseca y otra extrínseca. Tiene 2 ramas. La intrínseca es la sensitiva y la extrínseca es la motora. Y ellos
van a inervar la porción del esófago superior y van a inervar parte de la laringe y parte de la faringe. De ellos, de esos dos, depende la garraspera. ¿Quieres sacar un moco? Gargajear, ellos te van a ayudar. Ajá. El sonido de la voz, ellos te van a ayudar. El laringio recurrente también te va a ayudar. Disfonía, si lesionamos el recurrente. Caída del labio o poca movilidad del labio, recurrente. Empiezas a babear, babeo, recurrente. No puedes toser, recurrente. Ajá. Eso es lo que hacen estas ramas. Los pacientes con lesiones de estos dos nervios, ¿sí?, pueden terminar en paro respiratorio porque inervan la laringe. Pueden caer en paro respiratorio, ¿sí? Se pueden morir por broncoaspiración porque no van a poder sacar el moco. Esa es la función del 10º par en la inervación parasimpática que se encuentra en la inervación tipo extrínseca. En la intrínseca, ahora sí, intrínseca, inervación intrínseca. ¿Cuál es? Plexo mientérico, ¿no? Ahora sí, intrínseca, propia del órgano. Propia del órgano. ¿Cómo llegó ahí? Solo Dios sabe. El desarrollo embriológico hizo que se quedaran terminaciones nerviosas, neuronas a ese nivel. Y tenemos dos sistemas intrínsecos. ¿Cuáles? El mientérico y el submucoso. Mientérico, submucoso. Meissner y Auerbach son los nombres. Esos son los dos sistemas que la vamos a encontrar, uno en la capa muscular y el otro en la submucosa. ¿Queda claro? Sin embargo, ellos no son los más importantes. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál dijimos que es el más importante? El nervio vago. El vago. El vago. ¿Y qué tenemos que saber del vago? Eso creo que les enseñé. Tenemos que saber, porque el vago, tenemos dos, y los dos son para, ¿esto es paralelo o sí, verdad? ¿Paralelo? ¿Que va a los lados? Sí, doctor. Son paralelos al borde derecho y al borde izquierdo del esófago. Van a los lados del esófago. Ajá. Entran al tórax, atraviesan el mediastino. ¿Sí? El esófago está en íntima relación con estructuras vasculares. A ver, por ejemplo, aquí, si este es el tórax, ¿qué estructura importante tenemos detrás del esófago? La aorta. La aorta. Detrás de la aorta, ¿qué estructura importante tenemos? La columna vertebral. La columna vertebral, que sería el límite posterior del mediastino. ¿Ah? Y el esófago, en este caso, estaría ¿en qué mediastino? Mediastino posterior. Porque pertenece al mediastino inferior. El inferior se divide en posterior, medio y anterior. Entonces tenemos aquí el mediastino. Entonces, el nervio vago discurre lateral al esófago y que es la que le va a dar la mayor inervación a esta estructura. ¿Qué pasa? A ver, tenemos un músculo fuerte que favorece la respiración, que separa
la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama ese músculo fibroso? El diafragma. Diafragma. El diafragma. Y el esófago atraviesa un agujero que se encuentra en el diafragma y que ese agujero, dependiendo del tamaño, nos va a permitir que nosotros tengamos una patología que se llama hernia hiatal, que es lo que vamos a ver también, si en dado caso el esófago intraabdominal es muy corto, o bien este agujero no tiene la resistencia necesaria para poder mantener los órganos en la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama ese agujero? Hiato esofágico. Hiato esofágico. Es fácil, ¿verdad? Hiato esofágico. Hiato esofágico. Ahí ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién forma ese hiato? ¿Quién lo forma? Los pilares del diafragma. Los pilares del diafragma. Principalmente, ¿cuál pilar? Tenemos dos pilares. El diafragma derecho, el pilar derecho. El pilar derecho, principalmente el pilar derecho. Ajá. Ellos forman ese hiato. Entonces, atraviesa el esófago el hiato. Dice la literatura que entre 5, 6 centímetros antes de atravesar el hiato, ¿qué pasa con los vagos? Cambian su posición, se vuelven anteriores y posteriores. ¿Quién se hace anterior y quién se hace posterior? Izquierdo anterior, derecho posterior. El derecho anterior y izquierdo posterior. Al revés. El izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior. Hay ese cambio. Y atraviesan el hiato para inervar al estómago y van a dar dos ramas importantes. ¿Cuáles son esas dos ramas importantes que van a dar ya en la cavidad abdominal? Uno que inerva el hígado, la vesícula, y otro que inerva el vaso. ¿Es ¿No lo plánico? saben? ¿Es plánico? Es plánico uno y el otro. Creo que es el mesentérico. Mesentérico, ¿no? ¿Mesentérico? El mesentérico no, ¿me pregunta o me dice? Le digo, mesentérico superior, ¿no? ¿O no? Bueno. ¿Por qué es importante que sepamos cómo se distribuye el esófago, el nervio vago? Porque cuando veamos erge, reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, vamos a leer la simpatectomía, es decir, el corte del nervio vago, selectivo, super selectivo o troncular. Y si sabemos cuáles son las ramas y qué inervan, vamos a saber qué patologías vamos a causar. Bueno, tenemos eso. Entonces ya sabemos que los nervios se hacen derecho, izquierdo, posterior, anterior. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Por ejemplo, ahora, ya sabemos eso, ahora tenemos que saber cuál es la disposición que tiene el esófago con base a la línea media. ¿Sí? Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, si nosotros no sabemos qué disposición tiene el esófago en relación a la línea media, no sabríamos en qué lado buscarías el esófago en el cuello. ¿Sí? A nivel... no sé si me expliqué lo que estoy diciendo. ¿Sí? A nivel cervical, el esófago en relación a la línea media, ¿está a la izquierda o está a la derecha?
A la izquierda. ¿A la izquierda, Doc? Está a la izquierda. Por lo tanto, mi incisión para buscar el esófago va a ser del lado izquierdo, siguiendo el trayecto del músculo esternocleidomastoideo. ¿Se imaginan que yo entrara del lado derecho? No la voy a encontrar, tengo que atravesar todo el cuello. Tiene una disposición del lado izquierdo. Ajá. Entra el tórax, ¿sí? ¿A qué nivel de vértebra inicia el esófago, dijimos? T1. T6. T6. C1, hasta la base del cráneo. No hay esófagos ahí. ¿Te imaginas meter la comida por la base del cráneo? ¿Y a qué nivel vertebral termina? ¿T10 o T11? T11. A nivel de T11. A nivel de T11. Entra al tórax y a nivel de T4, T8, continúa del lado izquierdo, pero luego se hace derecho. ¿A qué nivel se hace derecho? Porque de eso depende si le entro por el tórax izquierdo o le hago el tórax derecho. Porque a nivel del tórax no voy a abrir tórax izquierdo, abro tórax derecho. ¿Pero a qué nivel vertebral? ¿T8? T9 a T10. T11. T10. Hay un libro que se llama Savinstone. Ahí viene bien bonito cómo se hace el esófago. Porque de eso, en serio, tórax, ¿a qué nivel entro? Derecho, izquierdo. Cuello, derecho, izquierdo. ¿Pero a qué nivel? Ajá. Bueno, relaciones importantes. Relaciones importantes. En el cuello, ¿con quién se relaciona el esófago? Con la tráquea. ¿Por delante, por detrás o al lado? Por delante. A nivel cervical, si tenemos al paciente de lado, eso sería el esófago y esto sería la tráquea. Si el cliente está yendo hacia allá, esto sería la tráquea y esto sería el esófago. A nivel cervical. ¿Queda claro? Sí. Está de lado, viendo hacia allá. Por lo tanto, lateral izquierdo, lateral derecho, a nivel cervical, ¿con quién estaría relacionado el esófago? Con el... Dex, cállese. Espérate. ¡Sáquale ese perro! ¿De quién es el perro? El mío está llorando mucho. Maltrato. Maltrato animal. Maltrato animal. A los lados vamos a tener la vaina carotidia. Carótida común. Vena yugular. Y tenemos los vagos. Los vagos. Ajá. Cuando el paciente esté de perfil, tiene la tráquea hacia adelante, tiene el esófago hacia atrás. Esto sería la columna vertebral. Aquí, entre la tráquea y el esófago, discurre un nervio bien importante que ya les había comentado. Se llama canal tráqueo-esofágico, en donde va a discurrir un nervio muy importante que se llama nervio recurrente. el recurrente. El nervio
recurrente. Eso es a nivel cervical. A nivel torácico. A nivel torácico. Esófago. A nivel torácico. ¿Qué tengo atrás del esófago? El cliente está viendo hacia allá. ¿Qué tengo hacia atrás? Aorta. Aorta. La aorta, jóvenes, la aorta. La aorta. ¿Qué tengo inmediatamente delante del esófago? La tráquea, la carita. No, ya estamos en tórax. Esternón. No, la vena. No, Corazón. el pericardio que envuelve al corazón. Así. Muy bien. ¿Cuál es la irrigación del esófago? ¿Quién sabe cuál es la irrigación del esófago? De la porción cervical, la arteria tiroidea inferior le da a la porción cervical, la porción abdominal y torácica, la torácica interna, mayormente. Esas son las dos, según La recuerdo. torácica interna. A nivel cervical, La tiroide inferior. a nivel cervical, la tiroidea superior, tiroidea inferior. Estos dos nos dan la irrigación. A nivel torácico, ¿quiénes dijeron? Las arterias bronquiales. Esofágicas, las bronquiales, Ramas de la aorta. intercostales posteriores. Esas son las principales. A nivel abdominal, La gástrica izquierda. la gástrica izquierda Arterias esofágicas inferiores. y Las frénicas inferiores. las frénicas. Hasta la irrigación del esófago es diferente. Es diferente. Sus tres porciones tienen una irrigación diferente. ¿Queda claro? Sí. Vamos a ver. Ahora, yo les dejé estudiar el triángulo de Killian. A ver, háblenme del triángulo de Killian. Es el que se forma por arriba del... habla tú, Fer. Es una zona débil de la pared posterior de la faringe que va a estar situado entre el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringeo de orientación transversa. ¿Es una zona de qué? Es una zona débil de la pared posterior de la faringe. ¿Ya habían escuchado sobre el triángulo de Killian antes? No, hasta que lo vimos No, en ¿verdad? gastro. Existe otro triángulo. Hay otro triángulo. ¿Cuál es el otro triángulo? El triángulo de Leimer, algo así. El triángulo de Leimer y el triángulo de Killian. Es importante saber porque una de las patologías principales que vamos a tener en el esófago de manera benigna va a ser en el triángulo de Leimer y en el triángulo de Killian. ¿Cuáles son esas patologías que vamos a tener? Divertículos. Divertículos. Divertículos de Zenker. El divertículo de Zenker. ¿Sale? Muy bien. Entonces, nuestro límite, cartílago cricoides. Músculo Cricofaringio. Músculo cricofaringio. Ajá. Músculo cricofaringio. ¿Qué músculo?
¿Qué músculo sería este? Que va del cartílago tiroides El a la faringe. constrictor inferior de la faringe. Músculo constrictor de la faringe. Inferior de la Inferior. El músculo constrictor inferior. Y esta zona es la que queda descubierta. Esta. Y aquí, por estar descubierta, por la peristalsis que presentamos en el esófago, empieza a haber una zona de debilidad y sale un chipote aquí. El divertículo de Senker. Benigno. Ajá. Entonces, lo primero que vamos a hablar son de las patologías benignas y van a depender de la zona superior, media e inferior. ¿Queda claro? Bueno, en la siguiente clase, mis queridos putativos, ya nos vamos a meter de lleno a las patologías. ¿Sí? Las patologías más frecuentes del esófago. Y esa es función de ustedes, leerlo. ¿Dudas? Sí, disculpe, Doc, ¿dónde queda el otro triángulo que nos mencionó? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que ustedes tendrán que resolver. Más abajito del de Kilian. Este sería el otro triángulo, Leimer o Leimer. Y ustedes van a buscar cuáles son los límites. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y obviamente, ¿qué es esto? Porque eso va a ser la pregunta de examen. ¿Cuáles son los límites de Leimer? ¿Cuáles son los límites de Kilian? ¿Y cuál es la patología más frecuente en Kilian y en Leimer o Leimer? Bueno, see you. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Cuídense Doc. mucho, un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.